Sí, o sea, en realidad lo que se suele colocar es un ejercicio, ya sea de comprobar el teorema de Stokes, de comprobar el teorema de divergencia en esféricas, cilíndricas. O sea, un problema, solo es un ejercicio que se coloca. Pero no puedo decir que solo es teoría, o sea, que no viene teoría. La teoría la usan en los ejercicios. No sé si aclara eso su pregunta. Sí, sí, gracias. Ok, cuéntenme los demás. Yo asumo que a estas alturas ya quizás no han abarcado todos los ejemplos, pero han visto algunos y ustedes han practicado por su cuenta. Eso es lo que yo esperaría. Entonces no sé si hay alguna consulta. Porque si Bueno, está... más consultas no tengo, solo era la que le pregunté en Telegram. Ah, ok. Es que no me fijé el nombre del que preguntó. Ah, sí, fue usted. Eh, Perdón, le di cerrar por maximizar esta cosa. Sí, entonces decía, al final de cuentas, lo de covariante y contravariante, si estamos en un sistema ortogonal, y con ortogonal me refiero a que los versores son perpendiculares entre sí. Por ejemplo, el X unitario, Y unitario, Z unitario son ortogonales entre sí. El ρ unitario, φ unitario, Z unitario son ortogonales entre sí. Entonces, si se cumple eso, las dos características las van a tener. Entonces, no hay diferencia entre decir covariante y contravariante. Solo para recapitular eso. No sé si Ana tiene alguna pregunta. Sí, ingeniero, con respecto a un ejercicio que hay en el campus sobre el teorema de Stokes, no me queda claro al momento de parametrizar sobre C3, no sé si pudiera ver ese ejercicio. Ok, ¿cuál ejercicio? Uno que está en un PDF del teorema de Stokes. Ok, voy a ahorita arreglarlo. Sí. PDF, clase 10, ejemplo, teorema de Stokes. Sí, creo que sí. En la curva C3 me dijo. Sí, solo que no me quedó muy claro por qué phi era igual a pi medio. Ah, ok. Ya. Voy a ir otra, que esto está un poco lento. Ahí. Entonces, recordemos las coordenadas esféricas. La variable teta se mide del eje Z, ¿no? Entonces, es decir, yo puedo tener un punto, por ejemplo, acá, que tiene cierto X, cierto Y, cierto Z. Y entonces yo dibujo la línea que va del origen a ese punto y el ángulo que describe esa línea con respecto al eje Z es teta. Entonces, si los puntos, por ejemplo, si el punto estuviese en cualquier lugar del plano XY, cualquier punto, entonces el valor de teta siempre sería pi medios. Lo puede ver incluso si lo hace, solo ve el eje Z, por ejemplo, o el eje Y, Z, o el eje
XZ. Si solo ve, por ejemplo, que fuera el YZ y usted tiene un punto en el plano XY, lo verían así. Entonces, el ángulo θ siempre valdría primerios. 90 grados. También lo puede ver, por ejemplo, aquí. Ok, creo que la duda era en este, ¿no? Perdón, ¿cuál era C3? El ángulo se refería a phi o a θ. No, perdón, me confundieron las C2 porque phi es pi medios. Ok, bueno, entonces la historia parecida. Si usted ve el ángulo phi es el ángulo que forma la proyección del vector en el plano XY y ese valor es phi. Entonces, en este caso, la curva C2 es esta de acá. Entonces, todos los puntos de esa curva, si nosotros vemos el ángulo con respecto al eje X de todos los puntos de esa curva, pues el ángulo phi es pi medio. O sea, como que usted dibuje una línea, por ejemplo, la que voy a marcar en color verde. Si está en el eje Y o en el plano ZY, el ángulo phi es pi medio. Si estuviese, por ejemplo, en el eje X o en el plano ZX, cualquier punto que está por ahí, el ángulo phi sería 0. Lo podemos ver de arriba si quieren. Es una cuestión de visualizar. Si veo yo el plano XY y Z sale de la pizarra, entonces tendría acá la línea donde phi vale 0, la línea donde phi vale pi medios, la línea donde, bueno, serían planos en todo caso, aunque ahí se ven como líneas, la línea donde phi vale pi, etc. Entonces, igual para C2 y para C3, para ambas, entonces el valor de phi es pi medios. Para C1, el valor de phi va cambiando, ¿no? Porque no es el mismo, no es fijo. Pero para C1, el valor de θ es pi medios porque está en el plano XY. Para C4, yo podría decir en C4, aunque no hace falta, en C4 yo podría decir que θ vale pi medios, en el caso de C4, y también puedo decir que phi vale 0. Y puedo agregar características de diferentes sistemas. Por ejemplo, aquí estoy diciendo los valores que toman en cartesianas. Podría de repente especificar si hay algún valor constante en esférica o si hay algún valor constante en cilíndricas, etc. El hecho de describir qué valores constantes hay ayuda para identificar cuál sería la mejor opción en el diferencial de línea. No sé si aclara eso la duda. Sí, ingeniero, muchas gracias. Eso es. Sí, ya ahorita se me aclaró todo. Gracias. ¿Más preguntas? Sí, en ese problema del PDF lo que sucede es que hay una mezcla de coordenadas. Porque hay líneas, entonces las líneas usualmente a veces la mejor opción, bueno, dependiendo de cómo esté, por qué puntos pase, la mejor opción suele ser cartesiana, pero en algunos casos se puede trabajar en esférica. Sí, también lo que no me quedaba claro era por qué R igual a A, pero vi en otro video que fue que a usted creo que se le olvidó. Entonces, sí, ya, todo claro. R igual a... Sí, en C1. Ok. Sí, creo que en la imagen es...
Déjeme ver. Sí, hubo algún video y creo que me lo preguntaron y yo lo dije o algo así, ¿no? Pero creo que debería ser 1, ¿no? En la imagen es 1. Estoy viendo. Sí, no, acá hay un error, tiene que ser 1. Porque ese 1 sería R igual a 1 o R igual a 1. Al final de cuentas, en el plano XY, ρ es igual a R, pero tiene que ser 1. No sé si pongo A otra vez más adelante. Parece que no. Ah, sí, más adelante creo que escribo un A. Pero no, A debe ser 1. Ahí hay un error. Ok, ingeniero, por mi parte todo claro. Gracias. José Ríos, no sé si tiene alguna pregunta. No, ingeniero, ya no. De Muchas gracias. ejercicios, me interesaría de ejercicios que ustedes están haciendo por su cuenta, porque esa es la manera más práctica de estudiar, ¿no? Claro, está bien, analizan los problemas que están ahí, van viendo los pasos, pero deberían practicar ustedes por su cuenta, o sea, problemas que propuestos hay un montón, y es esa parte la que me interesa más, pero si no hay duda, ¿no? Es decisión de ustedes. No sé si alguien estará preguntando por el grupo. No. Entonces en la prueba viene un ejercicio, un problema. Claro, el problema podría implicar teoría o podría ser solo práctico, no sé, eso no lo puedo decir. Pero sí anuncio que es un ejercicio. Ingeniero, y los videos que siguen para los que vienen de campo eléctrico, ¿los va a subir así como subió estos de 10 días o los va a ir subiendo de poco a poco? No, ya está. Es que el que me faltó hoy, el de hoy, la situación es que usualmente hay hay una ecuación que se estudia en el capítulo 9, pero conviene verla mejor ahorita, entonces por eso es que no estaba, pero de ahí en todas las semanas está idéntico. Quizás solo eh, voy a comentar para los que vean la grabación. En realidad son 2 ecuaciones las que nos interesan del capítulo 9. Y como hasta este periodo decidimos verlo primero, por eso es que los videos están en la parte del tercer parcial. Pero las 2 ecuaciones que nos interesan es acerca de un campo vectorial que cambia por alguna razón cuando pasa de una región a otra. Y las 2 ecuaciones en cuestión son estas. Entonces, de repente, en esos 2 videos que mandé, empieza a hablar de campo eléctrico. Bueno, en realidad el campo ya lo vieron en 200, ¿no? Pero quizás la única parte importante es esa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando un campo vectorial pasa de una región que tiene ciertas características, ciertas propiedades, a otra región que el campo tiene una propiedad diferente? Entonces, ese campo vectorial tendrá de repente cierta dirección, yo le llamo F, puede ser llamado de cualquier forma. Entonces, ese campo tiene cierta dirección en un punto en específico, ahí. Pero lo que aquí se exagera, ¿no? Este es el campo en ese punto. Y luego el campo, pues, cambia el valor en ese punto. O sea que si yo evalúo el campo en la región 1, voy a ponerle 1 a este mejor, obtengo
un valor y si evalúo el campo en la región 2, obtengo un valor diferente, ¿no? Aunque sea en el mismo punto. Y esta situación es básicamente lo que ustedes estudiaron en cálculo 1, que se conocía como discontinuidad o continuidad en general, que una función, al ver lo que sucedía tomando el límite por la izquierda, obteníamos un valor y al tomar el límite por la derecha obteníamos otro. Entonces ahí decíamos que había una discontinuidad. Entonces, que tengamos o no una discontinuidad para un campo vectorial cualquiera dependerá de lo que vale la divergencia de ese campo vectorial y dependerá lo que vale el rotacional. Entonces, la idea en general de esas dos ecuaciones es que después se van a aplicar, considerando que ese campo vectorial es el campo eléctrico, luego el campo D, luego en 415 los demás campos. O sea que es una ecuación que se utiliza en todos los capítulos, solo que por alguna razón aparece hasta el capítulo 9. Y la situación es cuando empezamos a hablar del campo eléctrico, hay una situación de discontinuidad que no se podía justificar en ese momento. Claro, estábamos en el capítulo 4 o 3 o 4 y la justificación de que por qué el campo eléctrico era discontinuo se presentaba hasta el capítulo 9. Entonces, y uno les decía, bueno, es discontinuo el campo eléctrico, pero lo vemos hasta el capítulo 9. Entonces, quizás es mejor, ahorita que estamos hablando de rotacionales y divergencias, el teorema de Stokes y el teorema de la divergencia, porque esas ecuaciones justamente utilizan eso, el teorema de Stokes y el teorema de la divergencia. Y nos van a permitir estudiar después para el campo eléctrico, para el potencial eléctrico, la discontinuidad o no de esos campos vectoriales. Entonces, en realidad, solo es concentrarse en los dos recursos, cómo se obtienen esas ecuaciones y ya. Lo que se menciona de campo eléctrico, potencial o todo lo demás, quizás solo es una introducción a un nivel, digamos, teórico. Bueno, si no tienen preguntas, pues mañana es la prueba, entonces mañana no habría videoconferencia, el viernes sí. Buenas noches, entonces. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Buenas noches.